y Ramírez Negrín, y el día de hoy tenemos una invitada de lujo que es la doctora Gabriela Posada. Ella es una neonatóloga y también es pediatra, y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante para todos nosotros, que es ¿qué es lo que yo debo de saber como mamá para cuando tenga mi bebé? O quizás algunas de ustedes son abuelitas, o quizás algunas de ustedes son hermanas, y qué es lo que deben de saber del neonato. Y ahora, bueno, pues bienvenida, doctora Gaby. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues a ver, platícame, tengo una preguntota. Muchas veces nos dice nuestro ginecólogo, oye, tienes que ir a ver toda esta cuestión con el pediatra para que te ubique. ¿Por qué es importante ir con mi pediatra cuando estoy embarazada? ¿O debo de acudir hasta que ya nazca mi bebé? Lo ideal es que justo acudir desde que están embarazadas, desde la etapa prenatal, porque justo el llevar todo el proceso y todo el embarazo, pues ahí sí los expertos son los ginecólogos y son los que conocen más a la paciente, pero es justo un trabajo en equipo y en conjunto para conocer, como nosotros como pediatras y neonatólogos, los antecedentes de la paciente y lograr conjuntar esta parte y tener el mejor escenario para el bebé. Entonces, los cuidados del recién nacido inician desde la etapa prenatal. Ahí sí, en la parte del embarazo, en el trabajo de parto también es súper importante los cuidados del recién nacido y todos los datos que monitorean y todos los datos indirectos que nos pueden dar los recién nacidos dentro del trabajo de parto y perinacimiento. Y pues obviamente cuidar la etapa postnatal inmediata, la transición y pues el resto, el primer mes de vida. Pero sí es muy importante que conozcan a su pediatra, que justo estén en contacto y que puedan hacer este equipo junto con pediatra, papás y ginecólogo para lograr el mejor escenario y el mejor momento para el nacimiento. Y hay que recordar que, pues bueno, de todas las hospitalizaciones y de todos los momentos que vivimos dentro de un hospital, los nacimientos es un momento, creo que es el único de todos los que requieren hospitalización, que es de alegría y que es de festejo y que eso es lo que buscamos en conjunto las tres partes del equipo. Fantástico, Gaby. Oye, y tengo otra pregunta. Fíjate que pasa muchas veces que la gente nos comenta o que los familiares nos comentan que ellos creen que el recién nacido va a tener alguna complicación, ¿no? Por decirlo así, que va a nacer antes de tiempo. ¿Ahí Ujú. qué recomendaciones les darías a los papás que nacieron con un bebito que nació antes de tiempo, lo que nosotros llamamos pretérmino? ¿Cuáles son los cuidados especiales en esa población que pues desafortunadamente es muy común en México? Sí, justo. Pues bueno, todos los embarazos obviamente se cuida para que lleguen a término, pero pues hay embarazos que no es posible por pues ciertas condiciones, a veces maternas, a veces del desarrollo. Y justo para eso está nuestra especialidad, que es neonatología, que nos enfocamos en el dentro del primer mes de vida. Y dentro de este primer mes hay que cuidar ciertos aspectos y ciertos como hitos que hay que ir completando dentro del desarrollo y que pues sí, obviamente si nacen antes de tiempo, pues hay ciertas cosas que tenemos que estar cuidando, pero que como antes se creía, la neonatología, que es esta rama, ha ido desarrollándose muy rápido en los últimos años. De hecho, antes de 1990, tal vez sabíamos ciertas cosas, pero a partir de 30 años para acá, la verdad es que ha ido avanzando a pasos agigantados y cada vez tenemos más oportunidad y más herramientas para ayudar a estos bebés que nacen antes de tiempo. Y pues obviamente dependiendo de la etapa del embarazo, la etapa del desarrollo en la cual nazca, pues clasificamos a los bebés en pretérminos extremos, en pretérminos tardíos o en pretérminos tal cual, y pues las condiciones de cada bebé cambian. Pero cosa muy importante y también para que justo sepan, porque Ya siempre no estoy haciendo yo la entrevista, Chiri se tuvo que meter. A es ver, ya traje esto, que ya traje nazcan antes de tiempo es esto, que cada vez hay más herramientas y más cosas para las cuales nosotros los podemos. Perfecto.
Oye, Gaby, y tengo otra pregunta. Muchas veces nos pasa que los bebitos nacen y los papás nos dicen, bueno, ya el pediatra recibió al bebé y ya se va a ir a su casita. ¿Qué son las cosas importantes que debemos de saber con un bebito que llega a casa? ¿Qué es lo que debo de tener de cuidados? Todo lo que debe saber, prácticamente llega el papá y se siente indefenso cuando llega a su casita y tiene a su bebito ahí. ¿Qué es lo que debe de saber este papá sobre cuidados esenciales en el recién nacido? Claro, no, pues obviamente para nadie un recién nacido es algo que ya domine 100%, o sea, 100% es algo nuevo y es muy importante que pues hay que cuidar ciertos aspectos como la alimentación, es esta etapa de transición en cómo saber alimentar a tu bebé, que es algo muy intuitivo, pero la verdad es que muchas veces pues representa mucho estrés para los papás, pero pues lo que yo siempre les digo es que esta parte de ser papás es un poquito o más bien mucho, muy intuitivo y que pues los bebés nada más necesitan alimentación, pañales y a sus papás y todo lo demás es extra. Entonces, mientras nos enfoquemos en esa parte, en la parte de alimentación y de cuidados, pues ya tenemos mitad de camino ganada. Entonces, y pues sí, claramente o sea, con cada bebé vemos ciertos aspectos de cuidado de cordón umbilical, de ciertos aspectos que hay que vigilar en cada bebé. En general, en todos los bebés tenemos que vigilar que estén bien hidratados, ver que no se pongan un poquito amarillos, que eso se llama ictericia, que le pasa a todos los recién nacidos porque cambian la composición de la sangre, la hemoglobina. Hay una hemoglobina que es fetal, que es dentro del útero de gestación, o sea, dentro de la pancita de mamá, que es más afín al oxígeno y al nacer hay un recambio de esta hemoglobina fetal a hemoglobina de adulto y al romperse la hemoglobina es como cuando nosotros nos hacemos un moretón, se pone entre amarillo, verde, lo mismo pasa con los recién nacidos, o sea, al romper la hemoglobina, hay liberación de bilirrubina y se pueden poner un poco amarillos, entonces hay que vigilar esa parte. Te digo, cuidados del cordón umbilical, la hidratación y en general ciertos aspectos, pero lo más importante, hidratación. Fantástico. Nos hablabas de alimentación. Como pediatra, bueno, ya tuvimos una sesión de lactancia, pero me gustaría que volvieras a platicar. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna? ¿Y qué pasa si una mamita no puede dar lactancia materna y depende de una fórmula? ¿Hay alguna situación o qué cuidados debe de tener ese bebé? Bueno, beneficios de la lactancia, híjole, hay muchísimos. Cada vez hay muchos más beneficios, pero básicamente es beneficiar uno en la tolerancia a la alimentación, al sistema inmune, justo este apego con la mamá. Y la verdad es que son innumerables. Y cosa muy importante para lograr la lactancia es que es un proceso, o sea, no es algo que se da de la noche a la mañana y que los bebés están preparados para ese proceso. Tienen ciertas reservas en vida fetal y en los primeros días de vida que nos ayudan a lograr ese proceso en el cual la leche materna pues tiene como un pico, una meseta cuando va subiendo la producción materna de oxitocina y de prolactina conforme más está en contacto mamá con bebé y entonces ellos están preparados para eso. Entonces, beneficios muchísimos y cosa muy importante es que es mucho paciencia, es mucho hidratación y es mucho dejar este proceso fisiológico de liberación de hormonas de oxitocina y de prolactina y tocando un poquito el tema de qué pasa si tenemos que suplementar a nuestro bebé. Digo, sí es una plática que ahondaron mucho en el tema de lactancia, pero también es un poquito como un tabú de, bueno, pues es que, ¿por qué le voy a dar leche materna? O que no sientan las mamás que es algo malo o algo que ellas pueden controlar, la producción de leche materna. En realidad, lo que se buscó cuando se inventaron las fórmulas fue imitar la leche materna, o sea, ser un sustituto, nunca algo que puede reemplazarlo, pero sí parecerse lo más a la leche materna. Entonces, muchas veces hacemos esto dependiendo mucho de las condiciones del bebé,
que podemos dar como un poco de fórmula aunada a la leche materna hasta que hagamos ese switch en el cual hay más producción de leche materna y pues ya prácticamente la fórmula la dejamos de lado. Fantástico. Oye, Gaby, y ya hablabas que la otra parte es la dormida de los bebés. ¿Cuánto debe de esperar el papá o la mamá que duerma un bebé? ¿Cuánto debe de dormir un bebé? ¿Hay una cantidad normal de horas que debe de dormir un bebé? ¿Hay una cantidad anormal? ¿Y cuándo nos debemos de preocupar y acudir al pediatra? Ok. Bueno, pues mira, los bebés recién nacidos duermen la mayor parte del día, pueden dormir hasta 22 horas más o menos. Entonces, prácticamente se despiertan para comer y nada más, o sea, pasan el resto del tiempo dormidos. Entonces, sí, esa es una pregunta súper, como recurrente con los papás de, oye, se la pasa todo el tiempo dormido, no despierta para nada, pero ese es el proceso o el proceso fisiológico normal de los bebés. Conforme van creciendo, van disminuyendo las horas de sueño, pero prácticamente podemos esperar el primer mes completo, pueden dormir, te digo, hasta 20, 22 horas al día. Fantástico. ¿Y cuándo empiezan las otras cosas? Dicen los papás que han de estar muy ansiosos, ¿no? Algunos empiezan a hablar, algunos empiezan a caminar. ¿Cuándo podemos esperar que empiece a hablar, caminar, sentarse, no sé, tener contacto directo, ¿no? Observar al papá y sonreír. Ese tipo de cosas, ¿nos podrás recordar esos datos? Claro, pues fíjate que en cada mes vamos a ir teniendo hitos del desarrollo. Estos hitos del desarrollo quiere decir que la parte neurológica va madurando cada vez más en cada mes y entonces, por ejemplo, en el primer mes podemos observar la sonrisa social, o sea, que fija la mirada y sonríe. Para el tercer mes podemos ver que sostiene ya su cabecita y eso nos va preparando más para sentarse, que se sientan más o menos como al sexto mes y de ahí vamos subiendo como la cantidad de hazañas o más bien de cosas que nos preparan para el desarrollo neurológico más adelante. Oye, Gaby, y otra pregunta que nos pueden decir los papás, ¿qué pasa si yo veo que mi bebé no me está viendo o no me observa, no sostiene su cabecita y ya tiene bueno, ya tiene 3 meses? ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Debemos de acudir con el pediatra? ¿Quién sería el indicado? Sí, eso es muy importante, las visitas mensuales con su pediatra, porque en esas visitas lo que nosotros hacemos como pediatras es prevención, es vigilar esta parte del desarrollo y es ver focos rojos y si hay algún foco rojo para poder darle ciertas pues ejercicios o cierta estimulación en la parte neurológica, porque sí, mes a mes nos damos cuenta si hay algún foco rojo o algo que hay que poner atención. Entonces, pues sí, prácticamente las visitas con el pediatra son para eso. Ok, perfecto. Y en cuanto a vacunas, ¿cuándo tiene que recibir nuestro bebé la primera vacuna y cuándo más tendría que recibir otras vacunas, digamos, en su primer año de vida? Pues prácticamente empieza la acupuntura desde el nacimiento con la hepatitis B y después de ahí, cada 2 meses estamos poniendo el esquema de vacunación y hay que recordar que durante el primer año de vida es cuando hay más, pues más aplicación de vacunas por esta parte del desarrollo del sistema inmune, entonces prácticamente 2, 4, 6 meses está recibiendo vacunas. Y muy, muy importante, las vacunas son las que nos ayudan a prevenir enfermedades. Creo que de todas las cosas dentro de la medicina es, o sea, la parte pediátrica es 100% enfocada a prevención, a evitar que sucedan y estas visitas regulares que ahorita comentábamos es para ir un paso adelante y tratar de que vaya creciendo de la mejor forma posible tu bebé. Fantástico. En cuanto al peso, sabemos que al principio el bebé nace con un peso, pero ese peso puede ir cambiando, digamos que baje de peso, porque algunos papás se preocupan porque su bebé baja de peso al principio. ¿Eso es normal o es anormal? ¿Cuánto debe de subir de peso en el primer mes? Sí, eso es muy importante. El 85% de los recién nacidos, o sea, de los bebés cuando acaban de nacer,
es agua. Entonces, la composición corporal de los bebés va cambiando un poquito durante la primera semana. Baja la cantidad de agua, pero incrementa la composición corporal de músculo, de los demás componentes. Entonces, la primera semana es normal ver una disminución del peso de hasta el 10%, en prematuros es un poquito más, eh, pero es por este cambio de composición. Entonces, nada más durante la primera semana es ese permitido del 10%. Después de ahí, tenemos que ver incrementos de peso y de talla conforme van pasando los meses. Ok, perfecto. Algunas personas nos han mencionado sobre el tamizaje, algunos estudios que se le tienen que hacer. ¿Qué tamizajes o qué estudios se le tendrían que hacer al recién nacido así, obligatorios? Sí, justo. En las visitas con el pediatra, pues nosotros nos damos cuenta por la parte clínica de muchas cosas, pero de las cosas que no nos podemos dar cuenta con la clínica, para eso existen los tamizajes. Entonces, hay varios tamices, el tamiz metabólico, que lo que hace es investigar en cada recién nacido acerca de enfermedades tal cual dentro de la célula que no nos podemos dar cuenta o sea, más bien que nos podemos dar cuenta con un estudio y nos daríamos cuenta hasta que ya tuviera síntomas. Entonces, el tamiz metabólico es por ley en todos los países. Aquí en México se hace un tamiz metabólico básico de 5 enfermedades y ampliados de hasta 30 enfermedades, y ese se debe de hacer en las 72 horas de vida. Puede ser un poco antes, pero lo más importante es que el bebé esté comiendo ya 100%, porque queremos ver cómo metaboliza el alimento del bebé, no tanto, o sea, si lo tamizáramos antes, podemos tener ahí un falso positivo. Y ese es el primer tamiz que se realiza, el tamiz metabólico. El tamiz auditivo, que es de emisiones otoacústicas, ese nos ayuda a saber cómo está la vía de conducción auditiva y también es parte de las cosas que no nos podemos dar cuenta nada más con clínica. También existe el tamiz cardiológico, que nos ayuda a saber si hay enfermedades o cardiopatías, con las cuales nacen los bebés y que pueden ser un poquito complejas o que pueden, pues, darnos problemas más adelante. Ese se hace después de las primeras 24 horas de vida. Y también existe un tamiz visual. Ese tamiz visual nos ayuda a saber cómo está formada la retina dentro del ojito. Ese lo recomendamos 100% en los bebés que nacen antes de tiempo, porque, pues, por las semanas de gestación normalmente, pues, no termina de formarse, esa retina. Y también se puede hacer un tamiz visual ya más adelante para saber la agudeza visual de tu bebé. Fantástico. Bueno, pues doctora Gaby, le agradezco muchísimo por su tiempo que se tomó aquí explicándonos las dudas más frecuentes del recién nacido y pues los invito a todos ustedes, si tienen alguna familiar que esté embarazada o alguna familiar que ya tenga su bebito recién nacido, a ver este Educacomego que queda aquí grabado para que ustedes lo vean cuantas veces quieran y lo compartan entre sus familiares y conocidos. Doctora Gaby, nuevamente muchas gracias y doy gracias a Educacomego por esta entrevista tan interesante y a todo el equipo que está detrás de Educacomego. Un saludo y buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.